abrir las Escrituras en esta mañana en el libro de Colosenses. Gracias, Emma, por la música y Dani. Seguro que también es tu sentir en esta mañana, cuando mientras caminas por la vida cristiana, solo Cristo da significado a nuestras vidas. Es algo verdaderamente maravilloso. Y a medida que vamos caminando con el Señor, nos damos cuenta que Él es lo único que tenemos. Queremos identificarnos con Pedro cuando dice: ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Una relación personal con Cristo es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y hoy me gustaría hablaros en el libro de Colosenses, capítulo 3, en un texto de la Escritura que es el que toca hoy, ¿vale? Hoy toca este texto de la Escritura y también un poquito es el que toca. Así que voy a compartir con vosotros un poquito acerca de ordenando mi mundo. Y está en el capítulo 3 del versículo, leeremos del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Leo el texto y oramos, ¿vale? Dice así la palabra del Señor: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar y compartimos la palabra en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de adoración. Pedimos, Señor, que ahora que abrimos las Escrituras, tú ilumines nuestro entendimiento, toques nuestras emociones y voluntad y podamos recibir tu palabra y hacer una resolución firme en nuestro corazón de obedecerla y de amarla. Quita de nosotros lo que sobra, Señor, y añade lo que nos falta. Y te damos muchísimas gracias por el poder de las Escrituras. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas o 3 estuvimos hablando acerca de Pablo está haciendo en esta preciosa carta, animando a los hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento. Tenéis que recordar que son hermanos que vienen del paganismo y les quieren apartar del Señor con filosofías, huecas sutilezas, con tradiciones. Y Pablo lo que está haciendo es trayéndoles a la persona de Jesús, a Cristo. Y les está diciendo: no os dejéis engañar. Cristo, en Él vosotros habéis hallado nueva vida. Y ahora que habéis hallado nueva vida, tenéis que despojaros del viejo hombre y coger al nuevo hombre que es Cristo. Él ha sacado todos los trapos de inmundicia y nos ha vestido con ropas limpias. Es un poquito la experiencia del hijo pródigo, ¿os acordáis? Se fue lejos, estaba entre los cerdos, sucio. Su padre, que deseaba verlo y nada más que lo vio, no le importó cómo venía. Se echó en el cuello y le besó.
y le besó mientras estaba sucio. Pero después dijo, quitadle estas ropas, vestirle ropas nuevas, poner un calzado, un anillo y venga, matemos y hagamos fiesta porque mi hijo que está perdido ha sido encontrado. Y ahora empieza una nueva relación con el Señor, una relación hermosa, una nueva vida en Cristo. Y estábamos mencionando que nos despojamos de este viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Entonces, al vestirnos del nuevo empezamos a adquirir en nuestras vidas aquel carácter que debe de tener Cristo. Si antes mentía, ahora no miento. Si antes odiaba, ahora debo amar. Si antes robaba, ahora doy. Si antes había un espíritu en mí de enojo y de ira y de maledicencia, ahora debe haber otro espíritu diferente, porque Cristo ha tocado mi corazón, ha cambiado mi vida. Los trapos de inmundicia han sido quemados, echados fuera y ahora he visto un nuevo ropaje. Visto las ropas del Señor, dice Pablo en Romanos, vestíos como el Señor Jesucristo, vestíos como hijos amados. Y ahora empieza una nueva relación con el Señor. Todo el desorden de mi vida, todo lo que he estado acumulando debido a andar fuera de la voluntad de Dios, como hablaba Abel, ¿no? Intentando coger el mueble de mi vida sin instrucciones y montarlo. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Alguien ha comprado algo de IKEA que ha dicho, yo esto no cojo las instrucciones y lo hago a mi manera? Después, al final, hay alguna pieza que no está bien. Y tienes que volver a ver, y me he equivocado aquí, ¿no? Pues muchas personas viven sin las instrucciones dadas por Dios y voy a vivir a mi manera. Y entonces la pifio. No pasa nada, tranquilo. No entres en desesperación. Di, Señor, aquí está mi vida. Y el Señor amorosamente viene y dice, yo la ordeno, déjame ordenar, déjame tomar el pincel de tu vida y que haga yo el cuadro, que diseñe por ti. Déjame. Pues es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo que esta nueva vida en Cristo, ahora todo el lío de mi vida, el Señor lo ha quitado y le ha empezado a dar orden. Va a traer orden a mi vida. Pero este orden que trae a la vida lo hace porque dice el versículo 16 que la palabra de Cristo empieza a morar en ti. La palabra de Dios empieza a tomar posesión de tu vida. Y ahora empiezas, de alguna manera, a cambiar tu entendimiento. Tú te has consagrado al Señor y empiezas a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toma posesión la palabra de Dios en tu vida. Mencionábamos hace 2 semanas lo hermoso que es las Sagradas Escrituras. Lees la Biblia y dices, este libro realmente ha tomado posesión de mi corazón. Compartía con algún hermano esta mañana lo mucho que yo estoy disfrutando leyendo el Evangelio de Juan. He empezado a leer el Evangelio de Juan y mientras lo leía decía yo en mis propias devociones, yo creo en este Jesús. Yo creo en este Jesús que estoy leyendo. Muéstrame, Señor, a este Jesús que estoy leyendo. Esa posesión de la palabra de Dios en el corazón del creyente. Y dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿no? Toma por completo, y mencionábamos que esta palabra de more en abundancia es que habita, está en casa. Se hace fácil la palabra de Dios. Ahora no soy como antes o como los otros que rechazan la palabra de Dios, que les es locura. No, la palabra de Dios ahora, como dice el salmista, es oro, es miel. Y como dice el salmista, oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Estamos ahí en las Escrituras, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia y vienen los hermanos con la Biblia, ¿no? Y ves desde aquí del púlpito, ves las Biblias, ¿no? Es la palabra del Señor, ¿no? Que toma control absoluto, está por casa, ¿no? Y mencionábamos esto. Cuando esta palabra del Señor está, mencionábamos que mora en el corazón y ahora empezamos a enseñarla, ¿no? Y
nos enseñamos mutuamente la palabra del Señor, ¿no? Y a medida que nosotros aprendemos, exhortamos a otros. Venga, hombre, ven. Exhortar significa traer al lado de cogerlo y venga, vamos a caminar juntos. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto es algo realmente muy hermoso. Y juntos después cantamos, es lo que menciona en Colosenses capítulo 3, y vamos a hablar hoy acerca de esto, del sometimiento, ¿vale? No te asustes, es muy hermoso. Es el orden en tu vida, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Pero todo esto decíamos que lo tienes que hacer todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, y hacerlo de corazón, no como para el Señor, ¿vale? Es lo que estábamos mencionando la semana pasada, ¿vale? Porque a Cristo el Señor servís. Importante esto. La Biblia no fue dada para informarnos, sino para transformarnos. Queda esto claro, ¿verdad? Este libro no fue dado simplemente para darte datos. Este libro fue dado para hablarte de la persona de Jesús que transforma. Y realmente, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra del Señor ahora ha tomado posesión en nuestros corazones, mora en abundancia, puedo enseñar, exhortar, cantar, me someto a la palabra del Señor y esta palabra del Señor transforma por completo mi vida. Es palabra viva, es poder de Dios. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Necesita recibir la palabra del Señor. Viene el Señor Jesucristo y dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dice, vosotros, le dice a la gente de aquella época, religiosos, no recibís la palabra. En cambio dice, escudriñad las Escrituras. Cristo es sabiduría de Dios. Digo esto porque Pablo lo que está intentando hacer aquí es decir, hermanos, vosotros que ahora habéis sido cambiados, que habéis sido transformados, la palabra del Señor mora en abundancia en vosotros, quiero traer orden a vuestra vida. Y es muy curioso porque la Biblia se divide en estos dos lados, entre específicos, como he puesto aquí, y generales. Va a empezar a hablar Pablo acerca de las casadas, va a hablar acerca de los maridos, va a hablar acerca de los hijos, de los amos y de los siervos. La Biblia se divide, o las enseñanzas muchas veces de Pablo, entre específicos y generales, ¿vale? Específicos encuentras, por ejemplo, en el libro de Corintios, Pablo va a ser muy específico acerca de los dones. Un capítulo entero hablar acerca de las lenguas. O incluso un capítulo entero hablando acerca de la comida o del velo de la mujer. Muy específico, muy concreto sobre asuntos que tenían mucha importancia. Corinto escribe a Pablo y dice, oye Pablo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y Pablo les escribe y les da unos específicos. Pablo escribiendo a Timoteo le da un específico acerca de las viudas que no tienen familia, cómo tienen que ser tratadas, y dice, estarán en una lista, y da un capítulo entero de cómo tratar este asunto. Pero la mayoría de las escrituras habla de forma general. Es como, lo da de una forma general. Y lo vamos a entrar aquí, como dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pero realmente no va a explicar ni va a dar 10 puntos. Y a los padres tampoco les va a dar 10 puntos cómo tratar a sus hijos. Muy general. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto las escrituras? Porque de alguna forma el creyente, la palabra de Dios ha tomado posesión, discierne, el Espíritu Santo está en él y él busca sabiduría. Señor, ¿cómo puedo ser un buen padre? Señor, ¿cómo puedo ser una buena esposa? Señor, ¿qué puedo hacer para bendecir mi hogar? Señor, ¿cómo puedo yo ser un buen trabajador? ¿Cómo puedo ser un buen amo? ¿Cómo puedo ser un buen ciudadano? De forma general lo va a tratar. Pero antes de nada, mencionar algo importante. En el mundo en que estamos viviendo hoy,
En el mundo que estamos viviendo hoy, esto sacado de algunas páginas de internet, estas son las cosas más estresantes que de alguna manera desestabilizan al hombre de forma emocional. Fijaros qué cosas. Y están casi puestas por orden, en algunas páginas. La muerte de un familiar, un estrés tremendo, un divorcio, ¿vale? Trae mucho estrés. Las relaciones en el hogar. ¿Creéis que estoy en lo cierto? ¿Sí? Las relaciones en el hogar. La economía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y me entra un estrés tremendo, ¿sabes? La pérdida de trabajo. La mudanza. Aquellos que os habéis mudado muchas veces, un estrés tremendo. Y trae cierto estrés, ¿no? Una enfermedad severa. Y las relaciones sociales. El punto es, ¿qué hago yo con todo esto? Vivo en un mundo, soy creyente, pero ¿qué hago yo con todas estas cosas? ¿Qué me dice la palabra de Dios en medio de todas las situaciones que yo me voy a enfrentar? Pero fíjate, el mundo, y esto lo saca John MacArthur en su comentario, le he puesto el nombre aquí porque no es mío, pero realmente el mundo, sin el Señor, vive estos tres estados. Y el primero que vive es una ausencia moral absoluta, total. No hay un referente en qué es lo que tengo que hacer. Hago lo que bien me parece, como puedo, cuando quiero y como quiero. No hay un referente. Y por eso está el mundo como está. Me voy con quien quiero, hago lo que quiero, vivo como quiero y me importa cuatro pitos lo que piensen de mí. Al final, vivo como me da la gana. No hay una ausencia moral absoluta. ¿Qué cambio, verdad, ahora? ¿Qué hacemos como creyentes? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el referente en mi vida. Y yo te amaré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y, Señor, he encontrado el sentido moral y de orden en mi vida. La palabra de Dios mora en abundancia en mí o en nosotros, de forma que yo quiero hacer tu voluntad. Y el mundo vive en un desconocimiento absoluto, completo. No hay un referente. Es como aquella persona que ha puesto la escalera en una pared y está 40 años subiéndola para darse cuenta que cuando llega arriba se ha puesto la escalera en una pared equivocada. No hay un referente, un desconocimiento total. Y no solo eso, sino que también hay una alienación, una soledad absoluta. Piensa esto. Una persona que no tiene al Señor, que vive de alguna forma sin Cristo en su corazón, estas cosas están en el mundo. Y de repente viene Cristo y dice, yo te voy a dar sentido a tu vida, te voy a dar el conocimiento correcto para vivir de forma correcta y no vas a estar solo. Todo esto se puede llenar con las Escrituras. Tú puedes llenar esto con las Escrituras. No te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No estarás solo. Tendrás el conocimiento del Señor. Como dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Nos consagramos al Señor para renovar nuestro entendimiento y ahora sí que tenemos ya no hay una ausencia moral, ahora sí que puedo vivir en santidad con el Señor. No solo esto, sino que fíjate en Efesios lo que dice. Dice en Efesios que andan el mundo en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate esta frase, ajenos de la vida de Dios. Purezas. Este es el mundo, ¿eh? Esto es, algunos de nosotros vivíamos así.
ajenos de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, en la vanidad de una mente, vacíos, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios. Y clamando en algún lugar, ¿hay alguien ahí que puede echarme una mano? ¿Hay alguien que me puede dar dirección? Y es muy curioso que la Escritura lo hace. De repente el Señor coge a esta persona que hemos descrito aquí y la va a llevar a la casa y le va a decir, mira, yo quiero transformar por completo tu vida, déjame que traiga orden a tu vida. Y todo el lío que tienes, déjame que yo lo voy a desenredar y voy a hacer una nueva persona en ti. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y viene a traer orden a la vida. Fijaros que de repente Pablo va a hablar acerca de la cosa más importante. Fijaros bien, un momentito, en el capítulo 3, después de decir en el versículo 16 y 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. De repente, entra y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿No te asombra que diga de repente esto? No sé, yo esperaba que dijera algo mucho más, no sé, como más diferente, algo mucho más profundo. Y lo que va a hacer va con mucha sabiduría, ¿eh? Está inspirado por el Espíritu Santo. Va a ir al hogar. Lo primero que va a hacer va a ser ir al hogar. Si tú quieres tener orden en tu vida y quieres ser feliz en tu vida, empiezas por tu hogar. Por donde verdaderamente expresas quién eres tú, tu hogar. Mi relación con mi esposa, su relación conmigo, mi hogar. El Señor Jesús hablaba mucho acerca del hogar, en la casa de mi Padre. ¿Sabes que el ministerio del Señor Jesús se dividía en dos? Público y privado. Pero cuando lees el Evangelio te das cuenta muchas veces que Jesús siempre estaba en casa de alguien. Zaqueo, baja, tengo que ir a tu casa. Vamos a casa. Y lo aceptó en su casa. Simón el leproso, Lázaro, y vas en las Escrituras y la casa. Es el lugar donde yo me quito las zapatillas y donde yo muestro mi carácter y mi personalidad. Y muestro verdaderamente si la palabra de Dios habita en mi corazón. Por la forma en que yo vivo el orden en mi mundo privado. ¿Quién soy yo verdaderamente? Ahora vosotros estáis viendo mi personalidad. La forma en que yo expreso quién yo soy por fuera. Y mi mujer solo sabe algo acerca de mi verdadero carácter. Digo algo, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando nos vamos conociendo más. Pero quién soy yo verdaderamente está en la soledad de mi vida, delante de Dios. Y Pablo al hablar de esto dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahora lo explico un momentito. Pero antes que nada va a decir, el hogar del incrédulo, que vive en la vanidad de su mente, ajeno a la vida de Dios, donde vive solo por el placer. Recordad, estos creyentes venían del paganismo. La gente que venía aquí venía del paganismo. En Corinto hablaba acerca de homosexuales, hablaba en Gálatas acerca de los pecados de la carne, de orgías. Habla acerca de una situación moral absolutamente desastrosa, donde el hogar no tenía realmente un valor. Y viene Cristo y trae al hogar dos cosas maravillosas.
Estas son las dos grandes cosas que trae Cristo a nuestro hogar. Lo primero de todo es la presencia de Jesús en el hogar. ¿Has escuchado bien? El hogar, lo primero que el Señor trae es su presencia. Señor, ven a mi hogar. Ven a mi mundo privado. Ven al lugar más íntimo de mi corazón. Donde yo me quito mi ropa y me pongo mis zapatillas. Donde yo soy quien soy en mi soledad. Y habla acerca de la presencia de Jesús. Y lo ves, lo percibes. Entras en algún hogar y puedes percibir esa presencia del Señor. Lo puedes ver. Papá ama al Señor. Mamá ama al Señor. Ambos aman al Señor. Los hijos quieren hacer la voluntad de Dios. Y como dice Josué, vosotros escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo un cuadro que hizo mi tía, mi padre, lo esculpió en buril, que pone: en esta casa se hace la voluntad de mi padre. Algo bastante bonito, lo tengo en el desván. Un día de estos lo voy a coger, lo voy a poner en el pasillo de casa. En esta casa se hace la voluntad de Dios. Es curioso que Pablo entrara aquí, de repente, a traer el orden. Pero es la presencia de Jesús dentro del hogar, y ahora dentro del hogar trae un propósito. Un propósito en nuestras vidas. Yo me casé con Rosa. No sabíamos mucho acerca, bueno, fíjate, jóvenes, lo único que sabíamos era acerca del amor, ¿no? Flotante, ¿no? Pero decidimos, como muchos de vosotros, cariño, vamos a servir al Señor todos los días de nuestra vida. No sabemos cómo hacerlo, no tenemos experiencia, pero hemos leído en las Escrituras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo mejor que puedes hacer tú, es traer orden a tu vida. Porque la palabra de Dios mora en ti, te ha sacado del pecado, ha cambiado por completo todo y dices: orden, orden, orden. La presencia de Jesús en mi hogar y un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Rosa y yo nos casamos? Porque nos amábamos. Pero porque queríamos servir al Señor y dijimos: vamos a servir al Señor. Ha traído un propósito para nuestras vidas. Lo mismo que tú. Lo mismo que tu hogar. Quédate con esto, por favor. Lo más importante que tienes en tu vida, lo más importante, es tu casa. Lo más importante, tu matrimonio y tus hijos. Dalo todo por ellos. Es lo más importante. Lo hemos repetido muchas veces. Hay dos grandes pilares en la vida de una persona: ser un buen padre y ser un buen hijo. Dos grandes pilares. Nuestros hijos puedan decir: mi papá ama al Señor. Mi mamá ama al Señor. Y es curioso que Pablo entrara y dijera: déjame entrar, que la palabra de Cristo more, porque ha traído la presencia de Jesús. Ha traído la presencia de Jesús. Y ha traído un propósito. ¿No es bonito esto? Vas a ir creciendo como familia. Verás a tus hijos de niños. Verás a tus hijos crecer, adolescentes. Se irán de casa. Se casarán. ¿Cuál será tu gozo? ¿Cuál será tu gozo? Tu gozo puede ser: en mi casa se reverenció con devoción la autoridad de la palabra de Dios y al Señor. Es algo hermoso esto. Eso es lo que trae el Señor, ¿eh? Y aquí va a hablar acerca de esto. El pasaje que hemos leído se distribuye así. Se distribuye con este círculo. Es un círculo muy hermoso que trae el orden establecido.
En primer lugar, trae el orden dentro del hogar, en el trabajo, porque es cuanto más horas pasas. Después de tu casa, quien más te conoce son los compañeros de trabajo. ¿Me equivoco? ¿No? ¿Me he equivocado o no? ¿Lo digo correcto? A levantar la mano los que digan, pasa. Pues yo es que me he metido todo el día solo, lo digo porque... ¿vale? Y luego los de afuera. Y curioso menciona aquí los de afuera. Lo menciona en el pasaje. Vamos a entrar un momentito en el hogar. ¿Vale? Capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay dos palabras muy hermosas que haremos bien en tenerlas muy queridas en nuestros corazones. Una es obediencia y la otra es sumisión. No te asustes, ¿vale? No te asustes. Obediencia y sumisión. La obediencia simplemente es el cumplimiento a una ley, a un mandato. Obedezco, ¿vale? Yo obedezco. Pero sumisión es que voluntariamente, entrego mi voluntad a la voluntad de otro porque deseo hacerlo. Hay una gran diferencia entre obedecer y someterme. Tú puedes decir, yo simplemente obedezco los mandamientos de Dios, o puedes decir, yo me someto voluntariamente y con pasión a los mandamientos de Dios. Esta palabra aquí que habla acerca de sujetarse a la mujer casada, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, es porque en el orden establecido de Dios, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, formó a la mujer de la costilla de Adán y le dijo, esta es carne de tu carne, huesos de tus huesos, y tú eres cabeza de la mujer, y este es el orden establecido. Se establece un orden y le dice a la mujer, mujer casada, estate sujeta a tu marido. Necesitas, imagínate, como un gancho, ¿vale? Necesitas sujetarte en algún lugar. En un lugar tienes que coger el gancho de tu vida y ponerlo. Es curioso que no le dice al marido, el marido no le está diciendo a la mujer, todo lo está diciendo el Señor, ¿eh? Imaginaros que entra dentro de un hogar el Señor y le dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, hijos, obedeced a vuestros padres, y padres, no desalentéis a vuestros hijos. Es el Señor que está hablando. Permíteme decir que yo nunca le he pedido sujeción a mi mujer. Nunca. Ni sometimiento. Lo hace el Señor. Es su voluntad delante del Señor. Y doy gracias a Dios porque mi mujer me ama. Ya voluntariamente ha decidido someterse al liderazgo de mi vida. Fue duro para ella decir, salimos de olor. Y ella no lo veía, esto no lo veía en absoluto. No lo veía, ¿eh? Oh, vamos a, después de 20 y pico de años, ¿cómo vamos a irnos de aquí? Y en ningún momento la empujé. Y en ningún momento la oré a Dios, Señor. Y voluntariamente, ella, voluntariamente, me someto. Vamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene. Y después, de una manera muy hermosa, establece un orden precioso. Estamos hablando, no voy a entrar en específicos, ¿eh? Como veis, estoy hablando de generales, Aquí podríamos tener un culto entero de específicos. No voy a entrar en específicos, generales. Y después dice, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El hecho de que el Señor te haya puesto a ti como líder de tu hogar no implica que tú tienes que ser un riezuelo. Ama a tu mujer. ¿Qué es el amor? ¿El amor qué es? ¿Cómo lo definimos?
Es la negación de uno mismo para el bienestar de otro. Eso es el amor. Cariño, decidí amarte el día que nos casamos. Y decidí ser tu siervo. Sí, oyes bien, ¿eh? Decidí ser tu siervo. Voy a vivir para servirte. Para que, como dice la Escritura, te sientas amada, respetada, cuidada y bendecida. Porque si yo puedo tener éxito en muchas cosas, pero fracaso en el orden de mi vida, en el centro de mi vida, fracaso en todo. Pero absolutamente en todo. Y me recuerda el Señor: Moisés, ama a tu mujer. No seas áspero con ella. Es muy curioso la Biblia cómo entra de una forma tan cariñosa y habla de la mujer como el vaso frágil. Dios nos ha hecho diferentes y nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso. A cada uno de nosotros nos dio una característica diferente. Y mi mujer necesita sentirse protegida, cuidada, mimada, amada, considerada. No seáis ásperos con ella. En el hogar no hay lugar para la gritería. Es pecado gritar. La falta de respeto muy grande. En el hogar no hay lugar para el enojo y la ira y la aspereza. Es el trato más cariñoso que yo puedo tener con alguien. Si respeto a los demás, ¿cómo voy a respetar a mi mujer? Es lo que está diciéndome el Señor: Moisés, ama a tu mujer. Y fíjate después en el versículo 20 cómo entra en el círculo del hogar, de una forma muy hermosa. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Jóvenes, escuchad, es importante, ¿eh? Esto es para los jóvenes. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Señor, ¿eh? Obedece a tu padre, porque esto agrada al Señor. ¿Tú quieres agradar al Señor? Obedece a tus padres. Ay, si yo pudiera volver atrás. Los consejos de mi padre. Ay, si pudiera volver atrás. Yo me aparté del Señor por mis propias pasiones, ¿eh? Como joven yo me aparté del Señor por mis propias pasiones y por querer hacer mi propia voluntad. Pero si hubiera escuchado el consejo de mi padre, y de mi madre, y hubiera obedecido, no hubiera sufrido. Si hubiera obedecido a la voluntad de Dios, ¿cuál era? Moisés, como joven, obedece a tus padres. Papá, ¿qué quieres que haga? Es fuerte, ¿eh? Papá, ¿qué quieres que haga? Dímelo, papá. En el libro de Proverbios, el padre le dice a su hijo: hijo, dame tu corazón. Hijo, dame tu corazón. Y es como decir: papá, ahora me someto a la voluntad de Dios porque la palabra de Dios mora en mi corazón. Papá, ¿qué quieres que yo haga? Y el padre, que te ama más que nadie, que busca tu bien, te dirá: hijo. Y allá va. Y eso agrada al Señor. Y después, en el versículo 21, entra dentro del hogar. Ha hablado a las casadas, a los maridos, a los hijos y ahora a los padres. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué fuerte. La propia carnalidad, de repente salen los padres y exasperan a sus hijos. Nunca hables mal de tus hijos. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Tú sabes sus defectos, pero respétalos. Respétalos. Y menos en público, nunca lo hagas. Eso es como un aguijón clavado en el chaval, que lo lleva durante todas sus vidas. Los desalientan. Y por cada corrección, dale 3 toques de amor.
y de afirmación. Por cada corrección, 3 de afirmación. Hijo, esto no está bien lo que haces. Pero, hijo, me encanta la forma en que haces esto, y me encanta la forma en que tratas a mamá, y me encanta cómo tratas tus deberes. Oye, muy bien. Padres, el hogar, el hogar, el hogar. Y muchos de nosotros hemos sufrido. Porque Cristo no gobernaba nuestros hogares. Y muchas mujeres han sufrido porque han tenido maridos que eran impíos y han maltratado a sus mujeres. Y la palabra de Dios no gobernaba en el corazón. Pero ahora en Cristo, lo más importante que yo tengo es mi hogar. Y digo, ¿ahora qué hago yo, Señor? Pues tengo solo el consuelo que me das. El pasado ha sido pasado y hay una memoria que duele, hay una memoria que está ahí, no sé qué hacer, y lo entrego todo a la cruz, porque solo en la cruz hallo el perdón y el consuelo. Hogares que han sufrido muchísimo. Recuerdo una chica, Barbie se llamaba, que su padre le puso una pistola en la boca y le dijo, como no te calles te pego un tiro. Una chica joven, de color majísima, ella, majísima. Y la chica tenía muchos problemas para poder ver a Dios como su padre. Porque en relación por la tierra decía, ¿qué referencia hay entre el padre que tengo y el padre? No puedo encontrar una referencia. Y encontró esa referencia cuando fue a la cruz y vio que era amada, a pesar de que su padre la quería quitar. Cristo trae orden a nuestras vidas, hermanos. Cristo trae orden a nuestras vidas. Profundo orden. Señor, si la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, ahora tú has venido a mi hogar con la presencia de Jesús, con un propósito nuevo para mi esposa, para mí y para mis hijos. Qué bonito, ¿verdad? Para mi esposa, para mí y para mis hijos. Y yo en mi casa amaremos al Señor, serviremos al Señor. Es algo realmente muy hermoso. Y tú dices, fíjate que en el pasaje que está escribiendo podía entrar de manera específica a tratar asuntos muy, y darnos un capítulo entero de cómo amar. Sí que lo hizo en el libro de Efesios. Y lo pone de una forma general. ¿Cómo tienes que amar a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es. Pero está diciendo, ten sabiduría, ten conocimiento, encógete y di, ¿cómo puedo bendecir yo mi hogar? Pues la única forma que yo puedo bendecir mi hogar es sometiéndome a la voluntad de Dios. Es muy hermoso como lo pone, ¿vale? Y no solo eso, sino que ahora entra en el versículo 22 y continúa, sale a otro círculo exterior, y dice, siervos, obedeced a todo, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué bonito. Es que trae un significado de Dios. Si hago, decíamos hace poco, ¿verdad? 2 preguntas fundamentales. ¿Por qué hago las cosas y para quién las hago? Fíjate, ¿eh? ¿Por qué hago yo lo que hago y para quién lo hago? ¿Por qué hago lo que hago y para quién lo hago? ¿Lo hago porque amo al Señor? Yo sí, lo he examinado, lo hemos examinado, ¿verdad? ¿Por qué hago yo lo que hago? Lo hago para el Señor, porque le amo. Independientemente, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, todo lo sufre. El amor.
Y lo voy a hacer porque amo al Señor. Y punto. ¿Qué? Y punto. Los demás solo son beneficiarios de mi expresión al Señor. Reciben el rebote. Toma, Señor, esto lo hago para ti. Y el Señor lo coge y dice, y yo se lo envío a otro. Somos el rebote del amor de muchos, nosotros. Y entonces entra en el capítulo 4. Y entonces continúa. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis, me encanta esta frase, un amo en los cielos. Un amo. Ya no se usa esta palabra. Yo recuerdo a alguien que tenía trabajadores de otros países, le llamaban patrón, patrón, patrón. Había algunos que le llamaban el amo. Que viene el amo. ¿No? Que viene el amo. ¿Quién es el amo? Quien tiene posesión de ti. Quien te posee. Y ahora el Señor es nuestro amo en los cielos, que ha traído orden a nuestras vidas. Y después habla acerca de los de fuera. Y dejaremos el versículo 3 para otro momento. Pero habla de los de fuera, ¿vale? Lo dejaremos para otra ocasión. Pero este es el orden que Dios establece. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿hay orden en tu vida? ¿Hay orden en tu hogar? Es bueno de vez en cuando decir, voy a hacer una resolución en mi corazón. Señor, ven a mi hogar, ven a mi casa, mora en mi hogar, en mi vida. Y sé que he cometido muchos fracasos, pero tú perdonas, restauras, cambias, transformas. No solo me informas, sino que deseas tocar mi corazón para que yo pueda servirte todos los días, especialmente aquellos que están en el círculo íntimo de mi corazón. Quiera el Señor de alguna manera impresionarnos de que mientras el mundo busca fuera, Dios busca dentro. Y lo que tú eres en la soledad es lo que verdaderamente eres. Señor, muéstrame quién soy. Trae orden a mi vida. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana. Puedas ir a tu casa y decirle a tu esposa lo mucho que la amas. Díselo. Cariño, te amo. Pero es que te amo. A lo mejor ella puede ir a casa y decir, cariño, estoy dispuesta a sujetarme a ti. Necesito un gancho donde colgar mi vida. Y tú eres la persona donde me das esa seguridad, donde encuentro ese cobijo. No tengo donde colgarlo, no tengo donde sujetarlo. Y el Señor te ha puesto en mi vida y yo voluntariamente me sujeto a ti. Hijos, ir a vuestra casa y decirle a vuestros padres que les vais a obedecer. Papá, te voy a obedecer. Mamá, te voy a obedecer. Quiero ser un buen hijo. ¿Cómo puedo ser mejor hijo, papá, mamá? Dímelo, enséñame. Voluntariamente me someto. Y en el hogar todos juntos abrimos las Escrituras y decimos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y que el mundo vaya a su bola, como solemos decir. Nosotros hemos puesto nuestros ojos en el Señor y deseamos amarle porque fuimos amados por Él. Vamos a orar y cantamos este precioso himno. Vamos a tener una oración. Señor, en esta mañana preciosa, como solemos decir, nos entregamos a ti para que tú hagas de nosotros lo que bien te parezca. Gracias, Señor,
por arreglar el lío de nuestras vidas, limpiar la suciedad, restaurar lo roto, transformarnos, traer tu presencia, darnos un propósito y vivir para ti. Pedimos, Señor, que esta pequeña congregación sea verdaderamente transformada de arriba abajo, donde Cristo Jesús sea el dueño absoluto y podamos darte gloria y honra en nuestro hogar y fuera de él. Pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.